En el extremo sur de la pequeña ciudad de Ramville, hay una carretera ancha sin luz, que separa la ciudad de un bosque salvaje y espeso. 3 casas adornan el borde norte de la carretera, son las casas de la familia Peters, la anciana, conocida como la señora Abernathy, y Joshua Daniels, respectivamente. Muchos viajeros que han tomado la carretera a última hora de la noche, han confesado sentir una peculiar sensación de inquietud, al pasar junto a los árboles en la oscuridad. Hay historias compartidas en susurros entre los niños de la ciudad, que hablan de una presencia maligna, que acecha en el bosque. Aparte del incidente ocasional de ganado perdido, ninguna aparición de malicia ha ocurrido jamás en Ramville, por lo que la ciudad duerme pacíficamente, junto al gigantesco laberinto de robles centenarios. Fue en los primeros días de otoño, cuando los hombres vinieron, e instalaron luces arriba y abajo del camino, que arrojaban su luz luminosa a los árboles. Fue un cambio bienvenido para los residentes de la carretera, quienes esperaban que esto aliviaría cualquier sentimiento de inseguridad en la oscuridad. Cualquier malhechor, que anteriormente hubiera hecho planes maliciosos para la carretera, seguramente quedaría expuesto y frustrado, por lo que los residentes esperaban un buen descanso nocturno. Si bien, les costó un poco acostumbrarse a la luz adicional, todos durmieron tranquilos esa noche, excepto Adam Peters, el hijo de la familia Peters, que tuvo sueños horriblemente desagradables. Pero ese es a menudo el caso de los niños, cuando se enfrentan a cualquier tipo de cambio. A la mañana siguiente, todos los residentes estuvieron de acuerdo, en que las luces eran una bendición enviada desde arriba. En la tercera noche, después de la llegada de las luces, la señora Abernathy se sentó en su silla junto a la ventana, leyendo su libro. Siempre fue de espíritu inquieto, por lo que no era raro que se quedara despierta, hasta que los primeros rayos de sol se asomaban desde el horizonte. Esa noche en particular, el reloj acababa de pasar la 1, y su mente había comenzado a distraerse de su literatura. Miró por la ventana hacia la calle iluminada, todo le parecía mucho más claro, y sintió un pequeño placer, al ver a los árboles crujir, ligeramente con el viento. Las hojas participaban en danzas sutiles y ritualistas, y las ramas se balanceaban inestablemente. Entonces algo le llamó la atención, unos arbustos, que no coincidían con el ritmo natural, que los demás parecían compartir. Fácilmente podría haber sido un animal nocturno de la naturaleza, que se ocupaba de sus asuntos, y sin embargo, la señora Abernathy se sentía incómoda. Tal vez fue el resultado de su imaginación cautivada por la lectura nocturna, pero podía jurar que sentía que cuanto más observaba la perturbación, más sentía que la estaban observando. Ligeramente perturbada por la terrible experiencia, corrió las persianas y volvió a su libro, en un esfuerzo por pensar en otra parte. Cuando llegó la mañana, se había olvidado por completo de sus observaciones nocturnas. Cuando el sol comenzaba a ponerse en la noche siguiente, Adam Peters estaba jugando solo en la carretera. Las luces aún no se habían encendido, por lo que se encontró en la neblina mal iluminada del crepúsculo. El viento era de temperamento suave, pero aún poseía un mordisco amargo y helado. No era la situación ideal, ya que hubiera preferido encontrar entretenimiento en el interior, pero la insistencia de su madre lo había llevado al aire frío del otoño. Esperaba ansiosamente el momento en que las luces se encendieran y su madre lo buscaría, para que volviera al interior. Las horas de juego habían carecido casi por completo de diversión, y fueron reemplazadas por una misteriosa sensación de incertidumbre. No tenía la menor duda de que algo no era como debería ser, y sin embargo, no podía imaginar lo que podría ser. Sus sueños en los últimos tiempos habían sido terribles por naturaleza, y sospechaba que eso estaba influyendo en su estado de ánimo. Mientras se sentaba a reflexionar, comenzó a sentir que se le erizaba el vello del cuello. Adam sintió la sensación demasiado familiar, de alguien parado directamente detrás de él. Inmediatamente, se dio la vuelta para descubrir que no había nadie allí. Esto le dejó perplejo a Adam, ya que estaba seguro de que podía sentir la presencia de otra persona. Él escaneó las casas vecinas, y no había señales visibles de que otros residentes se ocuparan de sus asuntos al aire libre. Justo cuando comenzaba a dudar de sí mismo, escuchó la voz de su madre llamándolo. Se sintió aliviado de poder regresar a la comodidad de su hogar, y se levantó de inmediato. Subió corriendo los escalones de la entrada, cruzó el porche y entró en la casa. Cuando estaba cerrando la puerta, hizo un intento más por identificar la presencia misteriosa, y una vez más no tuvo éxito. La carretera estaba completamente desierta. Más tarde esa noche, Joshua Daniels se despertó de un sueño tranquilo, por la desagradable sensación de sequedad de su garganta. Su sed lo desalojó de la cama, y lo llevó escaleras abajo a la cocina, donde fue a buscar un vaso de vidrio, y lo llenó con agua directamente del grifo.
El reloj de su cocina le dijo que eran casi las 3, lo que lo irritó inmensamente, porque sabía que las horas que le quedaban de su precioso sueño serían insuficientes para el día siguiente. Justo cuando estaba apagando la luz de la cocina, escuchó un ruido de golpeteo débil, pero distinguible proveniente de la calle. Estaba intrigado e inquieto por el ruido que llegaba a una hora tan tardía. En su estado de recién despertado, tardó un poco en darse cuenta de la naturaleza del ruido. Estaba escuchando el sonido de pasos, cruzando la calle a medida que se acercaban cada vez más, al costado de su casa. Una amenazante sensación de pavor se apoderó de él y se mantuvo en su lugar, ya que era un hecho casi inaudito, que alguien tomara el camino a esta hora. Los pasos se detuvieron, y Joshua permaneció petrificado en su cocina, durante varios minutos, hasta que pudo reunir el valor para acercarse a la ventana. Se necesitó mucha valentía, para tirar de la persiana, y mirar hacia el camino recién iluminado, sin embargo, su valentía le ofreció pocas respuestas. No había ni una sola persona, a lo que Joshua pudiera ver en ningún lugar de los jardines, la carretera o el bosque. Rápidamente se dirigió a su puerta, para asegurarse de que estuviera cerrada. Luego subió las escaleras, para pasar las horas, hasta que saliera el sol con la luz encendida, convenciéndose de que había estado imaginando todo el evento. Fue la frialdad desconocida de su casa, lo que despertó a Anna Peters, a la mañana siguiente. Inmediatamente saltó de su cama, para investigar por qué su casa le parecía tan extraña. Bajó las escaleras y de inmediato, le sorprendió la alarmante vista de la puerta principal abierta, de par en par a los elementos. La sensación de que su seguridad había sido perjudicada tan duramente, fue suficiente para hacerla llorar. Caminando hacia la puerta, comenzó a notar extrañas marcas en el suelo. Eran hendiduras violentas en la madera, como si alguien hubiera intentado sujetar el suelo, mientras resistía a alguna fuerza de tracción. En un instante de puro miedo, Ana supo exactamente lo que había sucedido, y dejó escapar un grito ensordecedor, que despertó a la mayor parte de la ciudad. Su esposo apareció en su ayuda, y a través de incontrolables estallidos de lágrimas, ella le suplicó que revisara la habitación de Adam. Cuando entró en la habitación de su hijo, confirmó los temores más oscuros de su esposa, su hijo no estaba a la vista. Corrió hacia el medio de la carretera, gritando desesperadamente el nombre de su hijo, pero fue en vano. Quizás si no se hubiera sentido tan angustiado, no habría pasado por alto un trozo de la camisa rota de su hijo, que colgaba despreocupadamente en el borde de un arbusto, en la desembocadura del bosque. El resto de ese día, fue una tempestad de confusión, ira y miedo, para los vecinos de la carretera. Se pidió a muchos de los hombres de la ciudad, que buscaran al joven, pero horas y horas de búsqueda, no ofrecieron pistas sobre su destino o paradero. Joshua no habló de los eventos, que le habían sucedido la noche anterior, debido a una combinación de miedo, negación y culpa, pero lo motivó a tomar algún tipo de acción. Salió de su casa, con su juego de herramientas, y se dispuso a desactivar todas y cada una de las luces, que los habían hecho sentir tan seguros. Joshua sabía ahora, al igual que los demás residentes, que a veces es mejor que los lugares más oscuros del mundo, permanezcan sin iluminación.